incluso después de dispuesto, tiene un vía crucis para que pueda efectivizarse. Nos ocupamos del tema con el doctor Rodolfo Castro Claros. Él es abogado especializado en el área civil. Le damos las buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, un placer por haberme invitado a su programa y haciendo la aclaración que mi especialidad es el área familiar. Área familiar. Exactamente. Hay una diferencia con la civil. Exactamente, hay una diferencia. ¿La civil se ocupa de? La civil se ocupa de subsumir o resolver bienes en relación al patrimonio, en realidad, y la asistencia familiar, temas relacionados a los beneficios que corresponden a los niños, ¿no es cierto? Muy bien, es bueno siempre aprender algo todos los días. Exacto. Usted ha publicado hace poco un libro que hace alusión y hace aportes también sobre el tema de la asistencia familiar. ¿Cuál es el aporte sustancial de esa publicación? Exactamente, nosotros conjuntamente con mi colega, hemos publicado un libro referido específicamente a temas sobre asistencia familiar, el cual el aporte principal es dar soluciones prácticas, ¿no es cierto?, a temas relacionados en cuanto, reitero, asistencia familiar, ¿no es cierto? Existen sentencias constitucionales, por ejemplo, que resuelven problemas que no están establecidos dentro de la Ley 603, que es el Código de las Familias. ¿Un aporte con qué título? Con el título Soluciones prácticas y jurisprudenciales al proceso de asistencia familiar. Ahora hemos hablado de asistencia familiar, quizás mucha gente no conoce cuál es el concepto de este término. ¿Qué entendemos o qué deberíamos entender por asistencia familiar? La asistencia familiar está considerada como un beneficio económico, ¿ya?, y en especie que corresponde a todo niño, niña y adolescente, y una obligación que corresponde al progenitor que no se encuentre a cargo de los menores, en este caso, ¿no es cierto? Esa es la asistencia. Hablamos, por ejemplo, de un matrimonio. Tienen un hijo, el matrimonio se disuelve, se separan o se divorcian. La persona, digamos el padre que tiene responsabilidades con el hijo, no deja de tenerlas y debe otorgar una asistencia económica familiar. Es, en términos simples, eso lo que implica el concepto de asistencia familiar. Exactamente. Dentro de la asistencia, dentro de las características de la asistencia familiar, se manifiesta que la asistencia tiene como una característica esencial que se denomina como irrenunciable, es decir, es un derecho que tiene todo beneficiario y que este derecho puede recibirse inclusive hasta cumplida la mayoría de edad, o se puede extender hasta los 25 años inclusive. Ahora, ¿quién está obligado a dar esa asistencia familiar? En el caso que mencionaba, una familia que se separa, si por ejemplo el hijo queda en custodia de la madre, la asistencia familiar corresponde otorgar al padre. Exactamente. Y en el caso de que el hijo quede en custodia del padre, la asistencia debe correr por parte de la madre. Corre por parte de la madre, eso establece la ley. En realidad, la asistencia familiar la otorga la persona que no se encuentra al cuidado del menor, en este caso, ¿no es cierto?, del beneficiario. Es decir, madre o padre pueden pasar la asistencia familiar en las mismas condiciones que establece la ley, que es el 20% del salario mínimo nacional. Actualmente está establecido así. Ese es el porcentaje mínimo. El porcentaje mínimo es el 20% del salario mínimo nacional, que se debe pasar cuando existe un hijo, por ejemplo. Estamos hablando aproximadamente de qué monto? 412 bolivianos. 412 bolivianos. ¿Qué pasa cuando un padre o una madre tiene un mayor ingreso de recursos o un alto ingreso de recursos? ¿Voluntariamente puede dar una cantidad superior a la que usted menciona o ese es el límite? Voluntariamente puede ser accesible a que se pueda pasar una asistencia mayor, siempre y cuando ambos progenitores lleguen a suscribir un acuerdo transaccional. Caso contrario, en la vía judicial tendría que la progenitora demostrar la capacidad económica del obligado y la necesidad económica del beneficiario, en este caso. Esos son los parámetros que se debe establecer para que la autoridad judicial pueda fijar una asistencia familiar acorde a las necesidades del menor. Porque 400 bolivianos parecería ser un monto muy bajo. Equivale casi a una pensión en un colegio regular. ¿Y qué pasa con la alimentación, con otros gastos? El artículo 109 de la Ley 603 hace referencia a qué es lo que cubre la asistencia familiar.
nos dice, ¿no?, textualmente que la asistencia familiar cubre las necesidades básicas, es decir, alimentación, salud, vivienda y otros aspectos muy importantes, ¿no es cierto? Y se ha establecido como innovación en la nueva ley 603 Código de las Familias que la asistencia familiar no puede ser menor a los 412 bolivianos, considerando que con la anterior norma, con la anterior ley Código de Familia, inclusive fijaban un monto de asistencia familiar hasta de 50, 100 bolivianos, ¿no es cierto? 50 o 100 bolivianos, ya casi. Existía esa posibilidad, exactamente. Y con esta ley han primordialmente precautelado el interés superior del niño, y es por eso que como una innovación han puesto que el mínimo, cuando una persona no trabaje, no se pueda demostrar la capacidad económica del obligado, en este caso se debe pasar una asistencia del 20% del salario mínimo nacional, equivalente a 412 bolivianos. Obviamente esto se puede modificar o ampliar siempre y cuando la progenitora, quien es la demandante o la que está al cuidado del hijo, demuestre que el obligado percibe buenos ingresos, ¿no es cierto?, económicos. Si es que esta persona o el obligado trabaja en una institución, entonces mediante una orden judicial se puede solicitar su papeleta de pago, y mediante eso el juez puede razonar y dar un criterio o fijar una asistencia familiar más elevada acorde a las necesidades, ¿no es cierto? Siempre nos fijamos en los parámetros de la necesidad del niño y la capacidad del obligado. Ahora usted ha definido muy bien cuál es el procedimiento para lograr la asistencia familiar, pero de tiempo en tiempo leemos en los periódicos, escuchamos en las radios y vemos en los canales que para una madre es casi un vía crucis obtener esa asistencia familiar, los trámites ante la justicia, las trabas en los juzgados, los costos que no corresponden. ¿En cuánto tiempo, como promedio, una madre, para hablar de un caso específico, logra una sentencia que otorgue una asistencia familiar a un menor? Aproximadamente en la práctica, una progenitora puede lograr que se le otorgue una asistencia familiar en un promedio de 1 mes y medio aproximadamente, dependiendo mucho las circunstancias. Si es que el progenitor, por ejemplo, se encuentra viviendo dentro del departamento o no. Acorde a eso, los plazos se pueden ir alargando, considerando que se debe notificar mediante dictos. Pero sin embargo, la promulgación de esta ley, la ley 603, dentro de su espíritu, es que los procesos relacionados a asistencia familiar se agilicen, ¿no? Pero que por ciertos y muchos factores que se van suscitando en la práctica judicial, lastimosamente no se pueden agilizar como en realidad era la meta, ¿no?, de esa norma, de la norma de la ley 603, pero un aproximado es entre 1 mes y medio a 2 meses por lo menos. Una pregunta más para una respuesta breve, estamos ya contra el tiempo. ¿A quién debe recurrir una madre, si ese fuera el caso, para iniciar un trámite de asistencia familiar? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? La madre puede acudir a un abogado que tenga la especialidad, obviamente, en materia familiar, ¿no es cierto? O también puede acudir ante una defensoría de la niñez, donde obviamente ellos pueden orientarle respecto al caso que plantea ella, ¿no es cierto? Gracias por esta información. En las redes sociales hemos recibido muchísimas consultas. Hubiera sido nuestra intención absolverlas, pero lo vamos a convocar en otra oportunidad para atender esos cuestionamientos, porque se trata de un tema en verdad de mucho interés y de mucha preocupación para la población. Pero gracias, doctor Rodolfo Castro Claros, por haber aceptado nuestra invitación y habernos visitado esta noche en Hora 23.